aunque el juez había dado un ultimátum de 3 horas, se determinó no acatar de inmediato, aunque esto último haya implicado el castigo de 2 multas de 25,000 pesos. Me despido no sin emoción. Lo agradezco. Un abrazo. Acabamos de encontrar este crematorio clandestino. Es en inmediaciones de Iztapalapa. Encontramos restos humanos. Mexicanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es día feriado, para muchos descansen, pero si ya se levantó en 15 minutos, le vamos a dar la última información. Por cierto, tenemos contingencia ambiental en la Ciudad de México. En unos minutos más le tendremos todos los detalles de quiénes sí y no podrán circular este 1 de mayo. Pero antes, y como lo había previsto el presidente López Obrador, ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. Esto entrará en vigor justo hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo. En su conferencia matutina adelantó que para el próximo 1 de julio, las y los trabajadores que se jubilen bajo el régimen de las Afores comenzarán a recibir los primeros complementos a sus pensiones con los recursos de los fondos. Y recuerde, si usted tuvo alguna vez una Afore y no le ha hecho aportaciones en un par de años, pero sigue llegándole correspondencia de su cuenta, hágalo para que el sistema no la considere una cuenta inactiva y se la vayan a quitar. Oiga, en otras noticias, ayer le informamos sobre un presunto secuestro que sufrió Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Guerrero. Bueno, pues al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó durante la mañanera que un grupo de elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestros investigará a fondo el caso para dar con los responsables y precisó que no habrá impunidad. Lo que se vaya hablando con él y viendo cuáles son sus necesidades. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Todo tiene que ser aprobado por ellos, por la familia. Entonces lo vamos a atender de manera inmediata. No habrá impunidad en este caso. Y mire, en otras noticias, México presentó ante la Corte Internacional de Justicia la acusación contra Ecuador al irrumpir de manera violenta la embajada en Quito el pasado 5 de abril. Esto con el objetivo de que no vuelva a ocurrir una situación similar en cualquier representación diplomática del mundo y que, de ser el caso, exista una consecuencia como la expulsión inmediata de la Organización de las Naciones Unidas. En defensa, se espera que hoy Ecuador presente sus argumentos ante los jueces durante una segunda audiencia. Al respecto, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, pidió a la Corte Internacional de Justicia que emita una resolución que ordene medidas cautelares a Ecuador. Esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de la embajada y preservar bienes y archivos oficiales. Escuche. El día de mañana la audiencia para escuchar a Ecuador, un par de semanas para que la Corte resuelva sobre si otorga o no las medidas provisionales y si las otorga en la dimensión solicitada por México, en una muy reducida o en una más amplia. Oiga, cheque esto y téngalo en consideración. La Comisión Federal para la Protección de Contrarriesgos Sanitarios alertó irregularidades en un medicamento oncológico llamado metotrexato, de solución inyectable de 500 gramos. A través de un comunicado, la COFEPRIS solicitó al sector médico que este fármaco de la distribuidora Biosistemas y Seguridad Privada se suspenda de manera preventiva para evitar posibles riesgos. Y continuando con el tema de la salud, la Comisión Independiente de Investigación sobre COVID-19 en México, escuche esto, aseguró que durante la pandemia hubo alrededor de 300,000 muertes en exceso debido a las malas decisiones que se hicieron desde el gobierno, es decir, muertes que se pudieron evitar. Entre lo que pudo influir fue el no explicar bien el uso del cubrebocas, la transmisión del virus o la falta de apoyo para las personas. Señaló que para no repetir la mala gestión, el gobierno deberá tomar decisiones asesoradas por expertos de salud. ¿Qué le parece? Oiga, ¿y los culpables?
Y en las noticias del mundo le cuento que durante el primer juicio penal en Nueva York, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue multado con $9,000, equivalente a unos 154,000 pesos por desacato en el juicio del caso de Stormy Daniels. De acuerdo con el juez, el candidato republicano violó al menos en 10 ocasiones la prohibición de criticar a testigos y funcionarios judiciales a través de sus redes sociales, violando la orden Mordaza. Se le amenazó con mandarlo a prisión y pagar la multa antes de que acabe la semana, y además tiene que borrar el contenido ofensivo de su sitio web. También le cuento que ayer por la noche policías de Nueva York tomaron las instalaciones de la Universidad de Columbia para ponerle fin a un campamento pro-palestino organizado por los mismos estudiantes en el edificio Hamilton Hall. De acuerdo con un comunicado, la institución buscó a los elementos para restaurar la seguridad y el orden en la comunidad. Estos hechos ocasionaron varios enfrentamientos violentos y decenas de estudiantes arriesgados. Vean nada más estas imágenes. Oiga, hoy trabajadores activistas en Asia y Europa exigen más derechos laborales durante las marchas del 1 de mayo. En Manila, decenas de activistas se enfrentaron con la policía antidisturbios, llegaron a Palacio Presidencial para pedir el aumento del salario mínimo. Por otra parte, los miles de trabajadores coreanos salieron a las calles de Seúl para criticar las políticas laborales del gobierno, mientras que en Taiwán exigieron mejores horarios de trabajo y aumento salarial. Y en Estambul, la policía se enfrentó con manifestantes de la oposición en un desfile prohibido del 1 de mayo. Vamos a ver cómo se ponen las cosas aquí en México. Oiga, y justo en noticias, pero de la Ciudad de México, hoy inició el mes con doble hoy no circula en el Estado de México y en la capital debido a la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono, así que tenga cuidado. Mire, todos los autos que tengan holograma 2 no van a poder circular. Los hologramas 1, terminación placas 1, 3, 4, 5, 7 y 9 tampoco no podrán circular. Holograma 0 y 00 con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4 tampoco, así como vehículos antiguos, demos, nuevos con permiso, con pase turístico y placas foráneas, así como placas formadas por letras. Tome sus precauciones antes de salir. Recuerde que esto aplica de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, a menos que a las 5 de la tarde el reporte de la CAME haga algún cambio. Y vea nada más esto que ocurrió en la madrugada del martes en el Hospital Center de la colonia Vista Hermosa, esto en Morelos. Un grupo armado ingresó a las instalaciones y dispararon contra Javier Abarca, ex elemento de la Policía de Tránsito en Cuernavaca. De acuerdo con las investigaciones, Abarca se encontraba internado debido a un ataque previo. Hasta el momento se desconoce la identidad de los sicarios, los cuales lograron darse la fuga. Y en Tepic, Nayarit, se registró una fuerte explosión en una bodega en el Aeropuerto Internacional Amado Nervo. El estallido se generó mientras presuntamente se realizaba una práctica con pirotecnia. De acuerdo con información local, el accidente dejó lesionados a 3 elementos de la misma terminal aérea. Oiga, ¿se acuerda del cocodrilo de Cuautitlán Izcalli? Bueno, pues resulta que el rescate continúa. Ayer martes, las tácticas para sacar al reptil de la Laguna de la Piedad no dieron resultado. Las autoridades explicaron que el animal ya tiene ciertos horarios y hábitos, por lo que se le colocó una trampa. Sin embargo, los vecinos y visitantes curiosos provocaron ruidos que ahuyentaron al animal. Los habitantes consideran al reptil que es un atractivo de la localidad, por lo que no quieren que se lo lleven. ¿Usted qué opina? ¿Se queda o se va? Oiga, ¿qué está pasando en los portales? Iniciamos obviamente con Excelsior. No se pierda esta nota. Petroleras deciden irse de México ante falta de oportunidades. Es un estudio sobre lo que está pasando en la iniciativa privada en torno al petróleo y las inversiones en nuestro país. Échale una ojeada en excelsior.com.mx. ¿Y qué está pasando en las versiones impresas de los periódicos? Bueno, pues Excelsior costará 130,000 millones de pesos el fondo de pensiones. Esto es con las cuentas inactivas. También trae una fotografía de la policía entrando a la Universidad de Columbia. Desalojan a los alumnos y algunos notas históricas. En el caso de Reforma, le cuento que ejecutan a paciente del Hospital de Morelos, ya se lo comentábamos, este ex policía que fue ultimado en el hospital, y también el impacto de la pandemia. Trae una infografía bastante interesante de cuántas vidas se pudieron haber salvado, y también lo de el hoy no circula. El Universal trae de portada la fotografía de la policía entrando a la Universidad de Columbia y que el crimen establece impuesto por litro a gasolineros. Les están cobrando una comisión para que puedan vender el combustóleo. Y en el caso de Milenio, cheque, pues dice que reproches, lágrimas y muchos pendientes al cierre de ordinario. Ahí veíamos al señor Noroña pues derramando las lágrimas de cocodrilo después de haber terminado su periodo extraordinario. Pero bueno, ¿qué cree? Ya son las 6, disfrute este día del trabajo, ya está bien informado, pero si quiere saber más, no se vaya. Pues ¿sabe qué? Lo dejo con Paco en Imagen Noticias, con Paco Sea. Buenos días. En el Valle de México se activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono y aplica el doble hoy no circula para los autos con engomado rojo, holograma de verificación 0 y 00
y los de terminación de placas 3 y 4. También dejan de circular todos los vehículos con holograma de verificación número 2 y los de holograma número 1 con el último dígito en 1, 3, 4, 5, 7 y 9. La Comisión Independiente de Investigación sobre el COVID-19 en México aseguró que durante la pandemia hubo 300,000 muertes que pudieron evitarse si se hubiera fomentado el uso del cubrebocas y explicado la transmisión del virus. En Nueva York, Estados Unidos, la policía ingresó a la Universidad de Columbia a petición de las autoridades escolares. Recuperaron las instalaciones tomadas por estudiantes en apoyo de Palestina en el conflicto con Israel.